Estamos en el tema 7, en la página 125, nos habla sobre los índices bursátiles. Veis en el cuadro color salmón la definición de índice bursátil que tenemos que saber. Dice, refleja la evolución de los precios de los valores que cotizan en bolsa. ¿Cuál es el índice bursátil de referencia en España? El IBEX 35. Y dice aquí que recoge la evolución diaria de las acciones de las 35 empresas, hemos dicho que había que tachar eso, no más importantes, sino vamos a poner ahí en segundo lugar, con más volumen en bolsa, que más movimiento de acciones tengan en bolsa. ¿Por qué esa modificación? Porque hay empresas españolas muy importantes, por ejemplo el Corte Inglés, seguro que estaría entre las 35 empresas más grandes de España, sin embargo, no están en el IBEX 35 porque no cotiza en bolsa. Bien, esa es la definición que tenemos que saber. Y luego nos comenta aquí, en el siguiente párrafo nos habla del IBEX 35 y nos dice, imagina que llega el IBEX 35 y nos dice que al final del día ha bajado un 1,5. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todas las empresas han bajado un 1,5? No. Lo que quiere decir es que ese índice, que está formado por esas 35 empresas, ¿vale?, es el que ha bajado un 1,5. Habrá empresas que habrán subido un 2, otras que hayan bajado un 1,5, otros que hayan subido un 3, pero la media ponderada entre todas esas empresas es que en este caso han bajado un 1,5. ¿Qué quiere decir eso de media ponderada? Pues quiere decir lo siguiente. En el IBEX 35 hay 35 empresas, pero no todas las empresas tienen el mismo peso en el IBEX 35. Hay empresas, por ejemplo, las que más pesan en el IBEX 35 suelen ser Inditex, suele ser el Banco Santander, suele ser Iberdrola, BBVA, Telefónica. Estas empresas son las que pesan más en bolsa, en el IBEX 35. Por lo tanto, si Inditex, si estas empresas suben en bolsa y todas las demás bajan, lo normal es que suba el IBEX 35, porque tienen un mayor peso en el índice, ¿vale? ¿Por qué tienen un mayor peso en el índice? Porque sus acciones tienen un mayor volumen de negocio en bolsa, ¿vale? Esa es la clave, ¿vale? Bien. Luego nos comenta aquí en el libro, dice, estos índices son muy sensibles a cualquier noticia que afecta al futuro de las empresas, ¿vale? Entonces, cualquier rumor a nivel de tipos de interés, de crisis económica como la que estamos viendo ahora, pues eso lo captan los índices y eso hace que suban o baje el precio de las acciones. Por eso nos dice aquí que la bolsa suele adelantarse o anticipar lo que va a ocurrir en la economía. Entonces, si, como veis en estos días, ha bajado muchísimo la bolsa, pues eso quiere decir que está, digamos, adelantando cómo va a ser la situación económica en los próximos años, ¿vale? Entonces, ya se veía que económicamente que la economía iba a ir muy mal, pero ahora todo muchísimo peor, agravado por el tema del coronavirus. Bien, nos dice aquí otra idea, y es que la bolsa es el barómetro de la salud de la economía. Entonces, según cómo se comporte la bolsa, eso quiere decir que la economía está yendo bien, mal o regular. Bien, aquí tenemos un gráfico, que es el que tenéis ahí abajo a la derecha, que es muy interesante porque lo que vemos en este gráfico es la evolución del IBEX 35 con la prima de riesgo. ¿Qué quiere decir esto de la prima de riesgo? Bueno, vamos directamente con la prima de riesgo y luego analizamos el gráfico. Bien, la prima de riesgo de un país se mide comparando el tipo de interés de sus bonos, de los bonos emitidos, en este caso, por ejemplo, por España, el bono a 10 años, con el bono alemán también a 10 años. ¿Por qué se coge a Alemania como referencia? Bueno, pues que es el motor de la economía, es la economía más solvente en la zona euro. Entonces, por eso se utiliza la referencia del bono alemán. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos que el bono alemán se paga al 0,25% y el español se paga a 1,25%, quiere decir que tenemos un punto porcentual de diferencia con el bono alemán. En este caso, el bono español más caro por eso, porque el bono español es más caro porque el invertir en un bono español implica un mayor riesgo. Entonces, sería un punto porcentual o, bueno, si escucháis las noticias, hablan de 100 puntos básicos, ¿vale? Que es como se suele expresar esto en economía.
Bien, y luego nos comenta aquí en el libro que los índices bursátiles reflejan la opinión de los inversores sobre el futuro económico del país. ¿Vale? Sobre el futuro económico del país, eso se refleja en los índices bursátiles. Mientras que la prima de riesgo lo que hace es reflejar la opinión de los inversores sobre la solvencia del país. En este caso, más bien sobre el Estado, sobre la solvencia del país. Bien, entonces vamos a analizar entonces este gráfico que es muy interesante porque veis ahí como el IBEX 35, que es la línea morada, esa evolución que ha tenido. Bien, entonces lo que vemos es lo siguiente, que en el año 2015, que es cuando ya teníamos una situación económica, pues después de este periodo de crisis tan fuerte que sufrió España desde el 2008 al 2013, 2014, bueno, pues en el 2015 ves que la situación económica en España era bastante buena, donde veíamos como el IBEX 35 marcaba más o menos el 10.000 y la prima de riesgo, lógicamente, era más baja. ¿Por qué? Porque si la economía va bien, eso hace que se confíe más en la solvencia del Estado y al haber una mayor confianza en la solvencia, hace que la prima de riesgo baje. En momentos, por ejemplo, el 2012, donde la economía estaba tan mal, pues lógicamente el diferencial entre el IBEX 35 y la prima de riesgo también era muy muy amplio, pero justamente al revés. Muy alta la prima de riesgo y lógicamente como la economía estaba muy mal, muy bajito el IBEX 35.